Intentamos que todos nuestros programas sean especiales, pero el de hoy lo es aún más si cabe, ya que vamos a tener la suerte de poder conversar largo y tendido con el gran Pepe Dámaso. Ya saben que en el mundo que viene nos gusta mirar hacia el futuro y hoy también lo haremos, pero apoyándonos en la sabiduría de un artista irrepetible que a sus 90 años y con una gran experiencia vital y profesional a sus espaldas, atesora una sensibilidad especial que hoy más que nunca resulta imprescindible para entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Vamos a conocer a la persona que se esconde detrás del artista. Haremos un repaso por su trayectoria y su pensamiento, descubriendo las claves de su arrolladora personalidad. Les animamos a que nos acompañen en este viaje al interior de la mente y el corazón de un artista único. Es hora de conversar con Pepe Dámaso. Hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Premio Canarias de Bellas Artes, hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, o doctor honoris causa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros reconocimientos. Si decidiéramos hacer un recorrido por todos los premios y condecoraciones que ha recibido Pepe Dámaso a lo largo de su carrera, probablemente nos quedaríamos sin tiempo para nada más. Así que digamos simplemente que estamos hablando de uno de los artistas multidisciplinares más importantes que ha dado Canarias en toda su historia y que, a sus 90 años, sigue al pie del cañón, después de haber superado unos muy serios problemas de salud. Casualidades de la vida, justo cuando estábamos a punto de comenzar la entrevista, nuestro invitado recibió una llamada de su médico. Pues estoy aquí, que no sé si tú conoces a Sergio Miró, que me están haciendo un documental y tengo aquí 3 cámaras y claro, yo no sé si va a salir tu voz porque te mandé ese mensaje hoy con la nueva medicamento que me estás mandando, que me ha dado un resultado estupendo, que te lo tengo que comentar. Y para hablar de esta posición, porque tú eres un coleccionista de arte y eso ya no es solo que cuidas mi estómago y mi salud a mis 90 años, sino que también estás dentro de la cultura. Querido Casimiro, y te tengo que dejar, y cuando yo termine yo te llamo, y te llamo porque los cámaras, no sé si lo van a lo mejor lo dejan como documento de que eres el que me ha salvado en esta enfermedad mía, en esta cruz que llevo. Qué casualidad. Un abrazo, Casimiro. Gracias, hasta ahora. Gracias. Era tu médico, ¿no, Pepe? Sí, es mi médico, que no fue el que me operó, pero es un médico y es coleccionista. Tiene una colección de Manriques que creo que haya en el mundo. Aprovecho para preguntarte cómo estás, Pepe, que siempre que te lo digo en una de nuestras llamadas, una de tus primeras respuestas, luego me dices cómo estás, pero lo primero que siempre dices es, bueno, a mis 90 años, porque los 90 años van contigo ya y se tienen que notar de alguna manera, ¿no, Sí, Pepe? sí. Hay algo muy misterioso porque la gente me ve y me dice, qué bien te conservas, qué joven, pero luego tengo la parte física. Estoy muy bien a niveles mentales, que quizás pudiera decir que casi estoy mucho mejor que antes. Como pienso, como medito, como me las arreglo a niveles mentales, pero me falla la parte física
que son 90 años. Pero estoy bien, camino. No me lo he planteado. Creo que en eso soy un poco insensato. No tengo sentido del tiempo, de que si 90 o voy a llegar a los 100, o que si me muero antes porque tengo 90 y ya es hora de que me vaya. Es decir, que estos últimos 8 años o 7, no sé cuántos son después de mi gravedad, porque claro, fue cáncer de colon y después una cosa de corazón, que estuve un mes y pico en la UCI. Es decir, ya me daban por muerto. Y sin embargo estoy con una clarividencia intelectual, Sergio, que me sorprendo a mí mismo. Y nos sorprendes a todos, y como tú dices, ya cuando estuviste malito, no solamente por lo grave que llegaste a estar, sino bueno, la edad en la que te pilló, temíamos lo peor, Pepe, y todos estos años nos alegra mucho y lo vemos como un regalo. ¿Tú también los ves como un regalo extra, una bola extra de la vida? Es un regalo de la existencia, porque lo he estado analizando desde, lo digo rápidamente, infancia en Agaete, salir afuera, ir a Madrid, conocimiento a Manrique, muchos años viviendo con Manrique, todo esto en una actuación libre, auténtica y entregado, porque creo que consiste en que desde que hicieron el amor mis padres en las plataneras, yo soy, ya en los genes, yo soy artista y a la vez vanguardista. No tengo reparos en decir que estoy en la vanguardia de mi vida, de lo que puedo hacer, que puedo poco, porque no puedo mucho, pero tengo la vanguardia en mi sentimiento. Pero estás haciendo cosas, ¿no? ¿Cómo es tu presente artístico y tu futuro artístico? Más que nada, estoy recogiendo un poco lo que hice, que se justifica y se enriquece, y esto es muy importante, y lo digo emocionadamente, es por lo que me quiere la gente, por lo popular que soy. Yo digo que no es solo por mi obra, que está imbuida, unida al sentimiento de lo canario, por decir algo, sino porque me quedé aquí. Yo pienso que, porque Manolo Millar se marchó fuera, César Manrique se marchó y volvió, Quirino se marchó y murió fuera. Yo me di cuenta que el contexto tropical, el patrimonio de nuestras fiestas, la rama, el Teide, La Gomera, de Tenerife, Lanzarote con Manrique, etcétera, todo eso yo no lo podía dejar porque lo veía más importante que mi propia creación, que ya es decir. Y al final esa decisión te dio la razón, te convertiste en alguien tan querido, en un artista muy canario y al mismo tiempo muy universal, ¿no? Sí. Porque claro, el quedarse en Canarias es muy curioso el análisis que habría que hacer, porque está la insularidad, está el concepto de isla, que ya nos aísla. En eso yo no soy nacionalista, pero en eso me enveneno cuando en la península o en el mundo no nos entienden. Cuando todavía estamos lejos, hay aduana y todavía los pintores canarios no están, o los artistas canarios no están reconocidos, muchos de ellos. En eso sufro mucho y eso. Por eso el canario también tiene ese sufrimiento, esa agonía un poco de que, y eso me lo contaba a mí el gran escritor Pérez Mic, de La Vanguardia en Tenerife, el amigo de Huestetal, me decía que el canario
cuando quiere salir, cuando se ve en sí mismo por la agonía del aislamiento, vamos a decir ahora aislamiento, no insularidad, va a la orilla del mar queriendo salir y se encuentra con ese espejo, con ese muro y se vuelve hacia sí mismo y surge pues el surrealismo o el simbolismo que tiene nuestro arte. Eso me gusta mucho. Pienso que eso que parece negativo puede ser positivo. Además, hoy, donde en el sur hay una iglesia ecuménica para que recen todas las religiones, donde viene un turismo y el canario ha sido cosmopolita. Había que ver en mi época ese parque Santa Catalina lleno de gente de todo el mundo, que era una vanguardia fantástica. Yo pienso que Canarias tiene esa parte universal y nos obliga a salir. Hay que salir. Vivir en Canarias para salir. Y artísticamente, Pepe, has contribuido a enriquecer el imaginario artístico de lo que es Canarias. Estamos presididos por uno de tus dragos. Sí. ¿Qué opinas de eso? Es decir, ¿cuáles serían para ti los símbolos claves que cuando nos exponemos al mundo sin caer en el tipismo, ¿no? Sí. Deberíamos eso explotar, te iba a ¿no? decir, que hay que tener mucho cuidado con lo local, también. Esa es otra particularidad. Pero eso, si tú tienes una formación y tienes tu sentimiento es puro, el arte en sí mismo te da y la creación te da las posibilidades para que ese arte sea puro y universal, por auténtico. Pero también está el talento y por eso yo a los jóvenes que me he convertido en una especie de gurú, que me vienen a ver y tengo 5 o 6 que están haciendo tesis y tal, yo les digo que el artista tiene que formarse. Me cabrea el artista que tiene buena mano de pintor o mucha habilidad, pero luego intelecto no tiene ninguno. Y querido Sergio, si no hay concepto, si no hay idea, se queda el lienzo en blanco con una cáscara plástica que no llega al contemplador, que esa es otra de las maravillas. ¿Para quién pintamos? ¿Qué siente el que ya no en la pintura, en cualquier manifestación artística, qué siente el contemplador? Es ahí donde está. Y si tienes talento, o por lo menos estás informado, en ese instante de la creación, que hay muchas veces azar, improvisación, si tú no tienes conocimiento de lo que quieres, aún para corregirlo, o aún para dejarlo, o aún para estropearlo, porque te interesa, si no tienes esa formación, pues no sirve de nada. Me hablabas, Pepe, de que ahora estás preocupado por ordenar todo lo que has hecho. Visto desde fuera, parece que tienes una cantidad de obra gigantesca. Sí. ¿Siempre estuviste inspirado, Pepe? ¿Por qué tuviste esa pulsión de crear tanto, tan constantemente? Esa es una buena pregunta que me la hago yo ahora, ya a mis 90 años, después de mi enfermedad, de tener la cruz de muchas cosas, secuelas que me ha dejado muy preocupantes, sí, pero que las supero y tal. Eso es un misterio que yo digo, pero a veces pienso que fue un poco la perseverancia, el insistir, el que te gusta lo que haces, el que lo que estás haciendo, sea bueno o malo, es una expresión natural de tu propio sentimiento, que das lo que tienes, sea bueno o malo. Por eso yo también le digo a los jóvenes que hay que entregarse con sinceridad a dar lo que se tiene, porque si siempre esa verdad es la que comunica con eso que ponemos, que es lo otro. Porque yo me pregunto, ¿qué es la emoción? ¿Qué es lo que
cuando pones un cuadro o un bailarín baila o se hace una música y está el que contempla y valora la obra, ¿qué hay ahí dentro de eso que has hecho como para que en ciertos momentos me sorprendan hasta a mí mismo y me dicen, estoy viendo un caballo? Digo, pero ¿cómo ves un caballo? Yo no quise poner un caballo. Y ven lo otro, que yo creo que es la esencia del arte. Y ahí está la universalidad. Tener cuidado también del el amaneramiento, pero no cabe duda que hasta ahora en que el arte contemporáneo a mí me parece banal y que como muchas de las cosas que se hacen hoy día no me gustan por apresuradas, por repetitivas, por miméticas, por feas. Entonces, es muy importante el sentido que hoy, la ventaja que tienen los jóvenes, por una parte buena en que el cosmopolitismo los tiene informados y les permite hacer lo que se quiera. Pero eso genera una banalidad y en una repetición y en un cansancio que yo estoy esperando, como en todo, como en política, una revolución. La vida de Pepe Dámaso siempre ha estado ligada al arte. Comenzó a exponer a los 18 años en su Agaete natal y desde entonces jamás ha dejado de crear. La suya es una obra muy prolífica, presente en numerosas instituciones públicas de Canarias, desde ayuntamientos hasta el gobierno autonómico, y también en el aeropuerto de Gran Canaria, ya que su sala internacional de facturación surgió de la mente de nuestro invitado. Yo he usado mucho el azar pero vuelvo a lo que decía antes, al conocimiento de una seguridad que tienes que tener para ir viendo cuál es también tu personalidad y tu mundo. Yo, por ejemplo, aquí me vas a permitir que salga tu abuelo Mirón, el gran Mirón Maynó. Y mi padre tenía una pensión en Agaete y yo empezaba, que recitaba, cantaba, un poco arte total, casi como lo que soy hoy, que me gusta más que me digan artista que pintor. Y entonces, de repente llega un día un pintor que pintaba del natural con el caballete y la caja de pintura y me dijo, miró, yo vengo de Moya, que vive Miró Maynó, un pintor catalán, yo no lo conocía, y me dijo que yo le dije que quería pintar marinas y me dijo el mar de Agaete. Y se da la casualidad de que mis padres, por circunstancias de la vida, habían puesto una pensión. Y yo dije, qué interesante, a usted no le importa que yo le lleve la caja y el caballete, porque todos los chiquillos y tal, no era, en el que hablo años 50 y pico, los niños les llamaban mucho la atención de pintar y sobre todo de pintar con un caballete clásico, ¿no? Y entonces ya fui con él, me enseñó cómo se abría el tubo, cómo tal, y claro, yo empecé a pintar, compré pinturas y tal, ¿no? Y me daba cuenta que él pintaba del natural. Aquí viene lo que voy a decir. Me fui dando cuenta de que el pintar no solo estaba en el realismo de pintar del natural, que había otra aportación. Entonces vino un periodista que se llamaba Carqué Gil, que había una galería, la única que había en Triana, que se llama Biot, y donde había puesto tu abuelo, donde había puesto ya Panadero, me dijo, y vio lo que yo hacía ya copiando al pintor y me dijo, Pepe, ¿quieres exponer? Y digo, pues sí, ¿por qué no? Y tal. Entonces vine en el coche de hora, que eran los coches de antes, en el banco de la punta atrás, con mis cuadros aquí, y expuse en la Galería Biot. Y un día me metí detrás, esto es clave, me metí detrás y registré un poco
y vi que había una carpeta que era de un gran artista no valorado lo suficiente, pero que es Juan Ismael, un surrealista fantástico que todos lo queríamos y está considerado y estupendo. Y vi que tenía una carpeta con dibujos de paisajes donde eran modernos y había una interpretación conceptual del paisaje. Ya no era copiado del lateral. Y dije, ay, que se puede pintar el paisaje de otra manera que no es copiando del natural. Y ahí voy a más. Ya empiezo a buscar cosas que ya no eran la naturaleza copiada. Me llaman de Tenerife porque se había suicidado Óscar Domínguez. Me llamó nada menos que Eduardo Wistertal y Mov, la mujer que era la mujer de Óscar. Y me dijo, le vamos a hacer un homenaje a Óscar Domínguez y van a estar todos los pintores de Canarias, los que viven, y queremos que tú, yo muy joven, mandes algo. Y yo hice las primeras calaveras, 4 calaveras que se llamaba Carcajada Blanca. Y entonces vi que en el texto del catálogo que me mandaron, el rector de la universidad, no me acuerdo ahora cómo se llama, que murió en Madrid, que era un hombre estupendo y muy culto, dice, quizás de todos los pintores que hacen el homenaje en esta exposición a Óscar Domínguez, sea Pepe Dámaso con su concepto de la muerte que tiene que ver un poco con el suicidio. Y claro, yo, Sergio, me di cuenta que ellos se dieron cuenta de que yo había pintado la muerte por un sentimiento que me pudo mucho a mí al saberlo. Y de ahí viene ya mi modernidad y mi personalidad. En ese momento en el que estabas enfermo y esa enfermedad que sobrepasaste, ¿te llegaste a pensar muerto? No, porque yo estuve muy grave y no. Yo no he meditado mucho la muerte, porque el concepto mío de la muerte religiosa, de pensar en el más allá, en qué sé yo, en el cementerio, en el accidente, en lo que marca, en ese temor que el ser humano le tiene a la propia muerte, yo no he ido a eso. Mis calaveras eran de repente echando flores por la boca o convertida en mariposa o más abstracta con personajes muy simbólicos que me viene de Néstor un poco. Claro, la uní un poco al sexo. Y claro, mi muerte ha ido un poco unido a esa pregunta que el ser humano se hace siempre, de dónde venimos, dónde vamos, cómo nos morimos, si no, si estamos enfermos, para qué, dónde nos entierran y qué. Es decir, no es banal y yo no creo que yo fuera tan intelectual y tan serio como para luego preguntarme el por qué la crítica me valoraba tanto y me llevó a darme cuenta yo de que era la muerte y esa parte espiritual, vamos a llamarla misteriosa, de lo otro, de lo que está por encima de la pintura, que es el misterio del arte. Entonces, claro, y luego me invitan a la Bienal de Venecia y no sé cuánto, y me pongo en Madrid y conozco a Manrique y empiezan las cosas a funcionar, voy a Nueva York, soy viajero, viajo por todo el mundo y hasta los 90 años, hasta ahora, que estoy en muchísimas cosas. No sé si le quieres, Pepe, dar significado al hecho de que las calaveras, en cierta manera, hayan sido sustituidas en este periodo de tu vida, en estos últimos años, por ángeles. Sí,
Pero eso te iba a decir que yo he derivado hacia un sentimiento, no por miedo a que me revirtieran la calavera, que de vez en cuando ha habido. Los ángeles han venido por un concepto religioso de mi meditación, que siempre fui religioso y ahora se ha acentuado tanto que yo hice una serie sobre el yoga, pero yo soy católico, pero soy de los que creo de que creer en Dios es mucho más amplio que limitarse a lo que te dice un cura y a muchas más cosas que te imponen, que no tienes los problemas de la homosexualidad, que sí se pueden casar, qué sé yo, montones de cosas que la Iglesia se está planteando. Si me preguntas, y te contesto que no fue la pregunta por ahí, yo me he llegado a preguntar en este momento último de mi vida si el artista necesita tener fe para pintar. Porque noto que hay un sentimiento de espiritualidad, o llámalo de otra manera, que poético, qué sé yo, luminoso, cósmico, que el arte tiene. Y yo creo que en toda esta varabunda de la modernidad, donde todo es posible y donde todo el mundo puede hacer lo que quiera, está el misterio del arte, Sergio, que no se sabe por qué. Vemos una sinfonía de Beethoven, la oímos, o vemos a una bailarina del Covent Garden maravillosa, o vemos a un escultor como Rodin, o un cuadro de tu abuelo. Me lo vas a permitir, que él fue maravilloso. Y esto va unido a todo lo que estoy diciendo, porque él vino con influencia, él era catalán, y vino con influencia del gran pintor impresionista Mir, y que pintaba mucho en azules, y tuvo una etapa primera, tú la recordarás, de azules, que él se lo fue quitando a medida que el contexto tropical de los Canarios le fue influyendo, y fue no solo, se quitó de encima en el paisaje la influencia de Mir, sino que buscó una modernidad que casi los últimos paisajes ya eran abstractos. Eso te demuestra de lo que yo te decía, de ese contexto que yo no me quise perder cuando no me marché de aquí. Tu abuelo se quedó también aquí porque encontró unos elementos de la cueva que tenía en Artenara, a mandarme el otro a Gaete y a sentir por ese espacio isleño en el que somos producto de lo que tenemos alrededor. Has mencionado a mi abuelo, que te voy a decir yo, de mi querido y admirado Miro Maignou, y eso también me lleva a acordarme, digamos que, de la, entre comillas, pandilla artística que se generó, ¿no?, en esa época, y eso me lleva directamente a Manrique, que en tu vida es un antes y un después, eso está claro. Sí. Lo conocí en el año 54 en Madrid, y él exponía en la Galería Clan, que era la más moderna que había. Y yo fui, tenía un amigo, porque una de las cosas importantes de mi vida fue, me quedé en Canarias, pero fue salir de Canarias. Y dejé a mis padres siendo hijo único. Y lo decidí en Agaete y me fui a Madrid al cuartel, porque no tenía dinero. Y fui a la exposición de Manrique de un amigo de Lanzarote que ha muerto últimamente, y me dijo, me presentó a Manrique. ¿Tú no sabías lo que ibas a ver? No, yo ya había oído hablar, sí, había oído hablar y había visto una foto de Manrique en aquella época, año, pienso que 40 y pico, 49, yo niño, él pintando los murales del Parador de Arrecife, que para mí es una de las grandes obras de Manrique, figurativo e indigenista, que le pudo lo local.
Entonces yo dije, ay, qué moreno, ¿y quién es este personaje? Luego ya me enteré de que estaba en Madrid y que exponía. Y esa noche él dejó toda la parafernalia de la inauguración para irse conmigo y cenamos, ya hablamos y ya ahí se confirmó una amistad que duró pues hasta el año 92, que murió. Que yo ahora, igual que hablamos de la meditación y de muchas cosas a mis 90 años, yo digo, pero yo muchas veces no me di cuenta de que estaba con un genio, porque César ha marcado el concepto que tenemos ahora del, yo lo diría para ponerme un poco pedante, el land art, ese término artístico que inventaron los americanos, que era llevar la naturaleza a la galería, y claro, eso lo veíamos en Nueva York y César se reía porque ya él tenía el cameo del agua, que encima dejaba dinero y tenía fama internacional, no necesitaba llevarlo a la plástica, aunque él venía de la plástica. Entonces, Manrique fue un precursor de todo lo que hay ahora, de salvar el planeta, de la ecología, del cosmos, de la identidad de nuestro paisaje, de mira cómo supo desde la arquitectura popular de Lanzarote dar unos criterios de unidad y de diferencia. Y eso vino por una exposición que dio que del MoMA en aquella época, yo creo que casi inaugurado el MoMA, el famoso museo del mundo de arte, arquitectura sin arquitecto, y ponían una foto de la Feria de Lanzarote. Y él dijo, hay que copiar, que nos copien como nos han visto ahora desde América. Y entonces ella hizo el libro de arquitectura popular y me asombraba la admiración que me tenía y el respeto, Sergio. No hubo homosexualidad. Lo dijimos muchas veces, salimos hasta en portadas de la provincia donde nos preguntaron, Franco Vivo, que si éramos pareja, que si éramos maricones. Y yo dijimos a la vez, qué pena no serlos para ser más felices todavía. Eran la gran amistad de dos hombres amigos de verdad, amantes de Canarias y de la cultura, puros, que no nos interesaba sino estar creando y viviendo. Pepe Dámaso ha conseguido trascender su propia obra. Al final, lo más importante de su producción ha sido él mismo, el mago detrás del telón, una figura única, conocida y admirada en todos los rincones de Canarias. Yo creo que he sido, en cierta manera, un sacerdote de la cultura. Ahora que estoy mayor, que el sexo no tengo ni deseos, que cualquier cosa carnal ya no me interesa y que no estoy sino con el arte, con las flores, con los libros, con la información, con lo moderno, con lo que me llega, que yo acepto la importancia de la ciencia en la modernidad, ¿no? Con Federico O también. como Federico, mi pájaro, que lleva el nombre de García Lorca, ¿no? Sí. O mira, aquí tengo a Van Clee, porque ahora una de las cosas para terminar, y es muy bonito, estoy muy feliz porque se están haciendo muchas cosas para celebrar mis 90 años, ¿no? El Camino me dice que Agaete quiere hacer una exposición que ya hice de mi versión sobre el tríptico flamenco, que hay esa maravilla en Agaete y que la tengo por casualidad aquí en mi casa y que la quisiera donar al pueblo. Esto lo digo como primicia a nuestro esto. Entonces estoy muy feliz de mi centro Abierto Carolina,
lo abierto, la Mancomunidad del Norte quiere hacer unas cosas, unos tragos para no sé qué, en Galdar van a hacer no sé qué cosa, y entonces estoy muy feliz porque es una celebración. Te ilusiona, ¿no? Que la gente se Estoy acuerde de ti. encantado, Sí. estoy encantado porque está dentro de la cultura. Todos los actos están y me lo proponen en Tenerife. Bien, y eso tengo que tener cuidado porque yo muchas veces no puedo salir ni no viajo para ver lo que hacemos. Y nada, esa es. Estoy sentado aquí con la puerta abierta, viene la gente a verme y lo más hermoso de todo es el cariño que me dan en todas las islas, porque no lo he dicho hasta ahora, pero voy a terminar con eso. Yo soy archipelágico. No solo soy de Agaete, después de Gran Canaria, pero después de todas las islas y al final del mundo. De hecho, Pepe, permíteme concluir con lo que creo que para ti es un sueño, porque tú decías, tampoco estoy en el pensamiento de la muerte ni nada de eso, pero creo que sí te preocupa tu legado, es decir, lo que quede de tu obra cuando ya no estés con nosotros, que ojalá que sea dentro de muchísimo tiempo. Y incluso llegaste a hablar, y esto lo llevas preparando desde hace tiempo, querías que hubiese un museo tuyo en cada isla, has estado donando mucha obra a muchas instituciones. ¿Qué te gustaría que quedase de Pepe Dámaso como humano y como artista dentro de muchísimos años? Pues mira, sin yo quererlo, se está quedando que están valorando mi obra y mires a ello el Museo Pessoa que yo expuse en la Casa de Pessoa en Lisboa con un texto de Saramago que todavía no era premio Nobel y tal, y de repente lo han entendido porque será el misterio del arte y la casualidad de que yo creo que en el mundo no haya una universidad que tenga un museo que lleve el nombre de cómo es la universidad y se ha inaugurado hace poco. A mí me gustaría, entre todas las cosas que están haciendo en Pájara, en Fuerteventura, que quieren un museo, en Galdar, que tienen no sé qué, en el sur, el PIN para no sé cuánto, me gustaría que mi casa de Agaete, que la compró el Cabildo, y me gustaría que, igual que hay otras casas de otros artistas, que no es museo, porque el museo, como es el CAAN o el Museo Canario o el Museo de Arte Contemporáneo, no, esto sería la casa del artista. Me gustaría que en mi pueblo, en ese pueblo que me vio nacer, que me lo ha dado todo, en el que no he podido olvidar y que he llevado por el mundo, mi casa de Agaete se convirtiera con mucha humildad en un museo para que la gente vaya a la plaza allí de Agaete, vaya al Perola que está al lado, se tome una cerveza y a la vez contemple mi obra, la que pueda ir allí porque no es muy grande el espacio y eso es una de las grandes ilusiones. Pepe, yo te agradezco que me des algo de tu tiempo, que yo creo que en este momento es lo más valioso que tienes, y quiero creer que esto ha sido una conversación entre dos personas que se respetan y que se quieren, y luego tenemos unas cámaras que nos graban, pero al fin y al cabo lo que hemos estado es conversando. Qué maravilla que volvamos un poco y estemos hablando, Sergio, te agradezco que hablemos de la cultura. Será la salvación del futuro, porque sin el espíritu, sin la belleza, sin la armonía, sin eso otro de lo que yo hablaba antes, ese misterio de la emoción espiritual que da la cultura, no seremos nada y eso salvará al mundo.